volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra programación en vivo de esta semana. Desde los estudios de nuestro canal de televisión aquí en Perris, California, les damos una cordial bienvenida. Donde quiera que se encuentren, ya sea viéndonos a través de la red de canales del Evangelio Eterno o a través de las redes sociales, donde quiera que ustedes estén, que el Señor les acompañe. Esta semana estamos desarrollando la serie que lleva por título Los 12 Apóstoles del Cordero. Y cada día de esta semana, hasta que completemos los 12 apóstoles, estaremos dando un tema diferente. Comenzamos el sábado pasado. Por la mañana vimos ¿por qué no ha venido aún el Señor? Ese tema lo pueden buscar en YouTube y así ponerse al día y escuchar toda la serie. Y el sábado por la tarde dimos el tema tan motivador: si otros lo lograron, yo también puedo. Y ayer domingo vimos el tema Felipe el pragmático. Felipe, el hombre falto de fe. Y hoy nuestro tema es el próximo apóstol que vamos a estudiar, el apóstol Natanael, un verdadero israelita. Pero antes de abrir el santo libro de Dios y entrar a nuestro estudio, vamos a alabar el nombre de Dios con nuestro himno tema de esta semana, que lleva por título Cómo ser cual Cristo, ya que en esta serie estamos aprendiendo cómo los apóstoles, hombres de carne y hueso, comunes como tú y yo, que fueron escogidos y llamados por el Señor Jesús, con todos sus defectos de carácter, lograron transformar sus vidas por la obra del Espíritu Santo para ser cimientos en la eterna ciudad de Dios. Vamos a cantar entonces juntos, acompáñennos con este precioso himno, el 553, creo que es, en el himnario nuevo. ¿Cómo ser cual Cristo? Otra cosa y no ve.
Siempre al andar, como ser Cristo. Dime, Padre, cómo hablar. Dime, Padre, cómo orar. Dime siempre al andar, cómo ser cual Cristo. Cómo ser cual Cristo. Cómo ser cual Cristo. Dime siempre al andar, cómo ser cual Cristo. Amén, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo ser cual Cristo? De por sí este himno es una oración. Y vamos a unirnos en este momento todos en oración a pedirle que el Señor nos hable a través de su palabra y a través de la vida de este apóstol, de quien el Señor Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. Vamos a orar juntos. Amante Padre y Dios nuestro, a través de los méritos de Jesucristo, nos acercamos hasta tu trono y por la fe te vemos en el salón del trono, tu gloria llenando el recinto. Vemos a Jesús intercediendo por nosotros y humildemente te pedimos que envíes tu Espíritu Santo en esta hora para que aplique a nuestro corazón las palabras que fueron inspiradas por ese mismo Espíritu a tus santos profetas. Nos encomendamos en tus manos y te pido que tú me des la iluminación del cielo para compartir tu mensaje de acuerdo a tu voluntad. Y bendice a cada uno de nuestros televidentes, nuestros oyentes. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus tristezas, sus tropiezos. También tú conoces su amor por ti. Llénanos de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos toca hablar acerca de Natanael. Y vamos a comenzar buscando en nuestra Biblia la historia de ese hombre que, vestido tosca, humildemente, con un manto tosco de pelo de camello, levantó su voz en cuello junto al río Jordán, y personas de toda la región venían a escucharle predicar. Me refiero al precursor de nuestro Señor Jesucristo, a Juan el Bautista. Dice San Juan en el capítulo 1 y el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente quedó estupefacta al escuchar el anuncio. Juan el Bautista había acabado de señalar al cumplimiento de las profecías lo que
La nación escogida había esperado por siglos, por milenios, la venida de aquel que saldaría la cuenta del pecado, el Cordero de Dios, representado en cada sacrificio matutino y vespertino en el templo de Jerusalén. Ahora estaba en persona, en carne y hueso entre ellos. Ustedes recuerdan la historia. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando subió del agua, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió en forma visible, corporal, como de paloma, y se posó sobre Jesús. Y se escuchó una voz que decía: He aquí, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mucha gente escuchó y quedó impresionada por lo que vieron. Entre los que escucharon el anuncio de Juan el Bautista, estaban algunos que eventualmente llegarían a ser los primeros discípulos del Señor Jesús. Ayer vimos acerca de Felipe, el primero a quien Jesús llamó. Otros dos, Juan y Andrés, que eran discípulos de Juan, siguieron a Jesús y se convencieron después de pasar un tiempo con él que él era el prometido, el Mesías. Y así Andrés fue a buscar a su hermano Simón y Juan fue a buscar a Felipe. Y entonces nos dice la Escritura que Felipe se convenció de que este hombre podía ser el Mesías, aunque aprendimos ayer que a Felipe le faltaba la convicción, la fe, la fuerza en ese momento para anunciar con certeza quién era Jesús. Sigamos la historia. Dice en Juan capítulo 1 y versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. Y lo trajo a Jesús. En el versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe, dice el versículo 44, era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Felipe buscó a su amigo, compañero de andanzas, su amigo íntimo, personal, con quien pasaba mucho tiempo juntos los dos. Habían pasado muchas horas juntos, los dos eran de Galilea, aunque Natanael era de una ciudad cercana, no muy lejos de Betsaida, había nacido en la ciudad de Caná. Esto lo podemos leer
en San Juan, en el capítulo 21. San Juan, capítulo 21, dice en el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Aquí se menciona por nombre a Natanael y se hace referencia a 7 de los discípulos. Por cierto, aquí se dice que Natanael era de Caná de Galilea, de la misma ciudad que queda muy cerquita de Nazaret, donde era el Señor Jesús. Son dos ciudades casi gemelas. Están sobre la misma montaña, una más hacia el este, esta es Caná, y luego Nazaret un poquito más hacia el oeste. Y aquí tenemos que recordar que Jesús hizo su primer milagro en Caná de Galilea. Pero todavía no hemos llegado a esa parte de la historia. Parece que Felipe se había mudado de Caná, la ciudad pequeñita arriba de las montañas, y había ido a la ciudad capital, la ciudad de Betsaida, la más grande, donde Jesús lo encontró y le dijo, sígueme. Y ahora Felipe busca a Natanael. Volvamos a nuestra historia. Dice el versículo 46. Cuando Felipe le dijo, hemos hallado a aquel de quien habla Moisés y los profetas, Natanael le responde, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Aquí encontramos a Natanael y no lo juzguemos de antemano. Vamos a aprender en los versículos que siguen, porque el Nuevo Testamento no nos habla mucho acerca de Natanael. Realmente, su nombre solamente se encuentra mencionado en el Evangelio de Juan. Y este es uno de los pasajes donde se habla de Natanael. Y el otro ya lo leímos, que está en San Juan capítulo 21 y versículo 2, que dice que Natanael era de Caná de Galilea. Son las únicas dos menciones de Natanael. Ahora, su nombre no aparece en ninguno de los otros evangelios. Y esto para algunos es un misterio. ¿Por qué? Porque resulta que en San Juan, en el capítulo 21, donde acabamos de leer, se lo menciona a Natanael como uno de los discípulos del Señor. San Juan capítulo 21 hace referencia a cuando después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban nuevamente en el mar de Tiberias o mar de Galilea y Jesús se les apareció. Pero dice el versículo 2, lo leemos nuevamente. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y estos son los dos hermanos, ¿no es cierto? Santiago y Juan, y otros dos de sus discípulos. Resulta que aquí a los 7 que se mencionan, 5 se los identifica, los otros 2 no, y uno de esos otros 2 era el apóstol Juan, el que escribe la historia.
Así que sabemos 6 de los 7 que estaban presentes allí junto al mar de Galilea después de la resurrección de Cristo. Pero se habla de ellos como discípulos. Y noten que dice, y otros 2 de sus discípulos. Es decir, Simón Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo y Juan y otros 2 de sus discípulos. Así que a Natanael se le menciona como discípulo. Pero cuando vamos a la lista que ya hemos leído el día de ayer y el anterior, de los 12 apóstoles, Natanael no aparece en la lista. Recuerden que la lista de los 12 apóstoles la encontramos en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y hay una cuarta mención de la lista de los apóstoles en Hechos capítulo 1. Las 4 listas son casi iguales, solo que en la de Hechos ya no está mencionado Judas Iscariote, porque ya no era uno de los 12, ni tampoco ya vivía, se había suicidado. Pero en esas 4 listas no aparece el nombre de Natanael, sin embargo, Juan le llama discípulo. ¡Qué misterio! Juan es el único que habla de Natanael en su evangelio. ¿Cuál es la razón para esto? Bueno, si vamos a la lista, Mateo capítulo 10, dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles eran: primero, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano. Aquí tenemos la primera pareja de hermanos. Luego, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Así que Jacobo, que también se llamaba Santiago, y Juan eran hermanos, los hijos de Zebedeo. Y Pedro y Andrés también eran hermanos. El quinto que se menciona es Felipe, e inmediatamente se relaciona a Felipe con otro apóstol, cuyo nombre es Bartolomé. Versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que ahí hemos leído los 12. Pero si volvemos nuevamente al versículo 3, noten que después de la mención de Felipe, sigue Bartolomé. En Marcos capítulo 3 encontramos la misma lista y otra vez se relaciona o están mencionados juntos Felipe y Bartolomé. Eso es Marcos capítulo 3 y en el versículo 16, Simón, 17, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, etc. Otra vez, al nombre Felipe sigue Bartolomé. Exactamente lo mismo sucede en San Lucas, en el capítulo 6. Y en Lucas 6 encontramos nuevamente los 2 nombres juntos. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer? El Señor Jesús los mandó a predicar de 2 en 2. Y cuando leemos la lista, vemos que están mencionados en pares de 2 en 2. Y siempre Felipe aparece con Bartolomé. En Lucas capítulo 6, podemos leer nuevamente el versículo, y es lo mismo que ya acabamos de leer
anteriormente. Lucas 6, versículo 14. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, ahí está la primera pareja, Jacobo y Juan, los otros dos hermanos, Felipe y Bartolomé. Otra vez, aquí están unidos. Pedro y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y luego ya siguen los demás. En la lista que aparece en Hechos capítulo 1, nuevamente están mencionados los 11 apóstoles. Ahora, ¿quién es este Bartolomé? El nombre Bartolomé no aparece en Juan, aunque Juan no da una lista de los 12, pero él menciona a los apóstoles a lo largo de la historia que él relata en su evangelio y nunca se menciona a Bartolomé, mientras que sí se menciona a Natanael. Y por otro lado, Natanael no está mencionado en los demás evangelios, pero sí Bartolomé. Todos los comentadores y aún el comentario inspirado del espíritu de profecía nos dice que Natanael y Bartolomé eran una y la misma persona, es decir, una persona con dos nombres. Y esto lo encontramos en muchos de los apóstoles. Por ejemplo, Lebeo también se le llama Tadeo o Judas Tadeo. Ese tenía 3 nombres. Lebeo, que también es Judas Tadeo. Encontramos a Pedro, que también se llamaba Simón o también Cefas, 3 nombres distintos para los mismos. Jacobo, que también se llamaba Santiago, y así sucesivamente. Así que no es raro encontrar que este apóstol, Bartolomé, sea el mismo que Natanael. Hay una evidencia más que tenemos, aparte de la confirmación del espíritu de profecía, es que el nombre Natanael en hebreo significa regalo de Dios. Y es un nombre muy común que se usaba entre los judíos, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos a más de 5 Natanaels mencionados en el Antiguo Testamento. Vivieron mucho tiempo antes que el apóstol Natanael. Era un nombre muy bonito. La abreviación de Natanael es Natán, como el profeta Natán, y quiere decir regalo. Y Natanael quiere decir regalo de Dios. Un nombre muy hermoso donde los padres le colocan a ese hijo reconociendo que ese hijo es un regalo de Dios. Por eso llegó a ser un nombre muy usado y muy común en la época de nuestro Señor Jesucristo. El equivalente, ese es en hebreo, el equivalente en griego del mismo nombre sería Teodoros o Teodoro, o en femenino Dorotea. La palabra Dorotea quiere decir regalo de Dios, y la palabra Teodoro, Teos, en griego es Dios, y Doros es regalo, regalo de Dios. Así que lo tenemos en hebreo, Natanael, y en griego, Teodoro o Teodora, que también significa lo mismo, o Dorotea, el mismo nombre. Pero el nombre Bartolomé es un nombre compuesto de 2 vocablos. En el idioma que se hablaba en la época de Cristo, el arameo, el hebreo, hijo se dice Ben,
en arameo se dice bar, bar. ¿Ok? Y el nombre que estamos estudiando ahora es Bernabé, viene de la misma raíz. Barnabás vendría a ser en el idioma am, hebreo o más bien en el idioma arameo. ¿Ok? Bartolomé, Barnabás es hijo de Navas y Bartolomé es hijo de Ptolomeo. Ptolomeo también era un nombre muy usado. Incluso había una dinastía completa de reyes, los Ptolomeos, reyes griegos, que pusieron ese nombre muy a la moda, porque fueron una cantidad de reyes que llevaban ese nombre: Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, reinaron tanto en Egipto como en Israel, y ese nombre llegó a familiarizarse, pero literalmente significa hijo de Ptolomeo, hijo de Ptolomeo. Así que el nombre Natanael significa regalo de Dios. Debe haber sido el nombre que le pusieron sus padres. Y el nombre que viene a ser realmente ¿eh? El apellido es Bartolomeo, el discípulo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma persona. Estamos hablando de Natanael, hijo de Ptolomeo. Es decir, el apellido de él es Bartolomé. Y habiéndolos relacionado a los dos, ahora entendemos. Pero qué interesante que Juan es el que le llama por su primer nombre, Natanael, porque Bartolomé viene a ser su apellido, hijo de Ptolomeo. Pero Juan, que era de la misma región y eran amigos, le llama por su nombre de pila, por su nombre primero, Natanael. Volvamos ahora a la historia, porque en realidad, para entender el carácter y comprender cómo era Natanael, tenemos que basarnos en un solo pasaje. No se nos habla mucho más. En los demás evangelios y en Hechos nomás está el nombre, y ni siquiera es Natanael, sino Bartolomé. Pero en el evangelio de Juan aparece solamente en dos pasajes mencionados, en Juan capítulo 1 y en Juan capítulo 21. Al principio del libro o evangelio de Juan y al fin del evangelio de Juan. Y en la segunda mención solo está su nombre y se nos da el detalle que es de Caná de Galilea. Entonces nos queda solamente un pasaje, pero saben, ese pasaje y todo lo que Juan nos dice con respecto a Natanael nos da mucho indicio de quién era este hombre, este discípulo. Volvamos a Juan, capítulo 1. Habíamos llegado hasta el versículo 46. Natanael le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Aquí podemos ver a Natanael no tanto dudoso, aunque Felipe insinuó la duda porque le llamó el hijo de José de Nazaret. No reconoció, como Andrés, cuando le habló a Pedro, le dijo: hemos hallado al Mesías, el Hijo de Dios. En el caso de Felipe, nomás lo vio como un hombre. Eventualmente Felipe llegaría a fortalecer su fe. Pero
Cuando Natanael responde, de Nazaret puede salir algo de bueno, podríamos verlo de dos maneras. En primer lugar, Natanael conocía Nazaret. Son dos ciudades vecinas cercanas, muy cerquita, casi pegadas la una de la otra. Natanael se había criado en Caná, pero Nazaret era la ciudad vecina y él sabía la fama que tenía Nazaret. ¿Cómo es que el Mesías va a salir de Nazaret? Aparte de esto, Natanael conocía las profecías y Felipe le había dicho: hemos hallado a aquel de quien hablaron los profetas, de quien habló Moisés en la ley, en la Torá. Natanael conocía las profecías del Mesías. Es más, las había venido estudiando justamente con Felipe, como vamos a ver en un momento. Por eso surge la disyuntiva, la duda de Nazaret. ¿Qué no dice el profeta Miqueas que el Mesías va a venir del linaje real del rey David y se va a sentar en su trono? En todo caso, de la ciudad capital de Jerusalén, pero la profecía dice que iba a nacer en Belén, la ciudad de David. Entonces, ¿cómo de Nazaret? Y en segundo lugar, algo bueno de Nazaret con la fama que tiene esa ciudad. Pero en un momento vamos a ver que Natanael no era una persona soberbia o testaruda o criticona para hablar mal de los de Nazaret. Vamos a ver la razón por la cual él dice esto. Sigamos leyendo la historia. Le responde Felipe y le dice: ven y ve. La mejor respuesta que le pudo dar. No entró en discusión con él. Simplemente le invitó a venir y a convencerse por sí mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Qué tremenda declaración, qué evaluación del carácter de este hombre, Natanael, llamándole un verdadero israelita. El apóstol Pablo escribiría años más tarde que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque no todos tienen la fe de Israel. Pero en este caso Jesús identifica a Natanael como un verdadero israelita y luego evalúa su carácter, en quien no hay engaño. Ahora, esto podría dar la impresión de que Jesús conocía a Natanael. ¿Que no vivían en ciudades cercanas, Nazaret y Caná de Galilea, de donde era Natanael? Pero en verdad, Natanael había nacido en Caná, pero ya de joven se había trasladado a vivir a la ciudad capital, a Betsaida, junto al mar de Galilea. No se conocían. Y prueba de esto es que Natanael le dice a Jesús, versículo 48, ¿de dónde me conoces? Esto sorprende a Natanael lo que Jesús le dice, porque él nunca lo había visto. Bueno, Jesús nunca había visto a Natanael. Natanael había visto a Jesús en el río Jordán, en el momento de su bautismo. Había escuchado las palabras de Juan el Bautista. Había escuchado la voz de Dios hablando del cielo. Pero nunca había hablado con Jesús. Y Jesús no lo podía reconocer porque él estaba en medio de la multitud que estaba junto al río
Jordán, ¿de dónde me conoces? Claro, esta era una prueba de quién era Jesús. Y Natanael lo captó de inmediato. Miren la respuesta de Jesús. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No solo te conozco, sé lo que estabas haciendo y dónde estaba. Y miren cómo cambia de inmediato la respuesta de Natanael. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Primero pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero ahora, cuando se le da prueba de quién es Jesús, de su conocimiento, de su divinidad, lo reconoce de inmediato como el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios y el Rey de Israel. Esta es la declaración más grande que se hace de Jesús. El reconocimiento más tremendo, y sale de labios de ese hombre en cuya boca no hay engaño. Y está al comienzo de su ministerio, recién lo está conociendo y ya lo reconoce por lo que es. Qué tremendo. Déjenme compartir con ustedes cómo el deseado de todas las gentes, la mensajera del Señor, habla acerca de este encuentro. Dice, ahora, miren lo que viene. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto muy cerca del Jordán para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concerniente al Mesías. Es decir, Natanael era un investigador, no se quedaba solamente con lo que alguien decía. Fue a las Sagradas Escrituras a investigar por sí mismo. Era como el apóstol Pablo habló de los bereanos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque no solo escucharon el anuncio, sino que investigaron por sí mismos para ver si estas cosas realmente eran así. Dice la cita, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Había estado orando y rogándole a Dios que si aquel a quien había anunciado Juan el Bautista era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo, dice la mensajera del Señor, Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías. Y por eso cuando le habló le dijo, hemos hallado aquel de quien Moisés habló en la ley, en la Torá, y los profetas. ¿Y cómo sabía Felipe dónde estaba Natanael para encontrarlo? Jesús dice que estaba debajo de la higuera. Escuchen.
Felipe fue directamente al lugar de retiro, donde tantas veces habían pasado juntos los dos amigos, orando y escudriñando las escrituras. Y lo encontró exactamente donde esperaba encontrarlo, debajo de una higuera, dice aquí, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. Ese huerto estaba cerca del Jordán y la higuera, que sus ramas caían hasta abajo con esas hojas grandes y frondosas, les cubría y les daba cierto retiro, cierto lugar especial, que era especial de ellos dos, porque allí oraban juntos. ¿Qué ejemplo para nosotros? Ya estamos percibiendo quién era Natanael, qué tipo de espiritualidad tenía este hombre. ¿Era estudioso de las escrituras? ¿Era conocedor de las profecías? Era un hombre de oración. Y era alguien que anhelaba conocer la verdad y quería saber sobre el Mesías. ¿Cuántas veces Dios nos responde como lo hizo con Natanael? Todavía estaba orando debajo de la higuera y pidiéndole a Dios sabiduría, que Dios le diera alguna señal de que este era el Mesías, cuando el Espíritu Santo envía a Felipe y le dice: hemos hallado aquel de quien estudiamos juntos, aquel de quien hablan los profetas y Moisés. Esta era la respuesta directa a la oración de Natanael. Yo les quiero decir a ustedes, haciendo un paréntesis, queridos hermanos y hermanas, no hay lugar mejor que el lugar secreto de la oración, donde comulgamos con Dios, donde hablamos con Él y Él nos responde, como lo hizo con Natanael. La mensajera del Señor, en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 73, dice: tengamos un lugar especial para la oración secreta. Debemos escoger, como lo hizo Cristo, lugares selectos para comunicarnos con Dios. No solo Natanael oraba en un huerto debajo de una higuera, también encontramos a Jesús, que pasaba muchas horas en comunión con su Padre en un huerto que se llamaba Getsemaní, o también conocido como el Jardín de los Olivos, por la cantidad de olivares que había. Y allí debajo de un olivar, Jesús pasaba en oración secreta con su Padre. Dice la cita: muchas veces necesitaremos apartarnos en algún lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con Dios. ¿Practicas tú el retiro espiritual a solas con Dios? ¿Tienes un lugar secreto a donde te acercas para comulgar con el Todopoderoso, como lo hacía Jesús, como lo hacía Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño? Escucha cómo termina esta cita del discurso maestro de Jesucristo. En el lugar secreto de oración, donde ningún ojo puede ver, ni oído oír, sino únicamente Dios, podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos
al Padre de compasión infinita y en la tranquilidad y el silencio del alma, en el lugar secreto de oración, esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana, hablará directamente a nuestro corazón. ¿Has tenido esta experiencia de pasar a solas con el Señor en tu lugar secreto de oración y que el Señor te responda allí mismo de inmediato? Es una de las cosas más hermosas y más dulces que puede haber en la vida del cristiano. Sí, Natanael era un verdadero israelita. Estudiaba, oraba, escudriñaba, pero una de las características más hermosas del carácter de Natanael era que era un hombre de fe. Y ya vamos a leer sobre esto. Volvamos a la historia. El mensaje de Felipe era: hemos hallado aquel a quien de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Y esto le pareció a Natanael ser una respuesta directa a la oración que él estaba haciendo. Pero miren lo que dice ahora la mensajera del Señor. Pero la fe de Felipe, su amigo, era aún vacilante. Recuerden que ayer estudiamos de Felipe, el hombre que dudaba, el hombre que quería ver para creer, a quien el Señor Jesús probó y demostró que le faltó la fe, porque todo lo veía desde el punto de vista humano. Y así añadió Felipe, el Espíritu Santo lo usó para hablar al corazón de Natanael. Pero la última parte de la frase, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, mostraba duda. Dice la mensajera del Señor, la duda afloró en los labios de Felipe. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. ¿Sabes tú que aún personas de las cuales no se menciona ningún defecto como Natanael se le llama un verdadero israelita en cuya vida no hay engaño? También pueden tener prejuicios. Y Natanael tenía prejuicios. Tenía prejuicios sobre la gente de Nazaret. Quizás porque había tenido experiencias negativas en ese pueblito. Y por eso él expresa, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pero Felipe no entró en controversia con él. Le dijo, ven y ve. Y entonces ya leímos la historia. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A lo que Natanael respondió, ¿de dónde me conoces? Y allí fue donde se reveló la divinidad de Cristo. El versículo anterior, el 48. ¿De dónde me conoces? Y Jesús respondió y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y para Natanael, esto fue más que suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración, esa oración solitaria debajo de la higuera,
le habló ahora en las palabras directas de Jesús. Aunque por un momento preso de la duda, presa de la duda porque había sido sugerida por Felipe, ahora su deseo quedaba satisfecho. Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Quería saber si realmente este era el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora su deseo estaba satisfecho con algo tan sencillo como la respuesta de Jesús cuando estabas debajo de la higuera. Te vi, te vi. Y la respuesta de Natanael fue Rabí. El primero que le llama a Jesús Rabí. En arameo Rab quiere decir maestro, pero Rabí quiere decir mi maestro. Es el primero que le acepta no solo como su maestro, Rabí, pero también como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oh, mis hermanos, tremendas palabras. Aprendamos de esto varias cosas, del carácter de Natanael y también de cómo debemos ser nosotros. Si Natanael hubiera confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Pero él vio y juzgó por sí mismo, y fue como comprendió y llegó a ser discípulo. Pero su fe fue inmediata. Mi maestro, Rey de Israel, el Hijo de Dios, con una poquita evidencia fue suficiente para Natanael. Así sucede, hermanos, amigos, hoy en día. En el caso de muchos, a quienes los prejuicios lo apartan de lo bueno. Cuán diferentes serán los resultados si quisieran venir y ver. Hoy en día está la orden del día, escuchar lo que los demás dicen y formarnos nuestra opinión. Jesús dice, ven y ve. Y esto se aplica para cada uno de nosotros. Quizás tú estás viendo este programa, estás viendo este canal, estás viendo este video y este tema, porque viniste y viste. Si te hubieras quedado con lo que te dijeron, no estarías escuchando. Pero eres de los sinceros que evalúa por sí mismo y saca su propia conclusión. Dice la sierva de Dios, ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la palabra o en la dirección de la autoridad humana. No son los ministros, no son los teólogos, no son los miembros de la iglesia los que deben decirte qué creer o cómo actuar. Tienes que tener una experiencia
personal. Como Natanael, necesitas estudiar la palabra de Dios por ti mismo y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, te verá a ti en el lugar secreto de la oración, cuando de corazón le suplicas a Dios que te responda. Los ángeles de luz están cerca de todo aquel que con humildad solicita la dirección divina. Natanael fue, vio y se convenció. Yo quiero hablarles acerca de la fe de Natanael. Natanael era un hombre de fe. Lo encontramos en más de un lugar mencionado en el espíritu de profecía como un hombre de fe, en contraste con Felipe, su amigo. Y qué interesante, porque estos dos eran amigos y tan diferentes el uno del otro. A veces Dios hace las cosas así para que uno se complemente en el otro. Cuando Él nos manda a predicar, nos manda de dos en dos, porque la fortaleza de uno puede suplir la necesidad del otro. Y en muchas ocasiones, casi siempre, uno complementa al otro. La falta de fe de Felipe se supera por la gran fe de Natanael. Pero por otro lado, Natanael era un hombre soñador. Podríamos llamarle contemplativo. Contemplativo. Pasaba mucho tiempo en oración, en estudio, mientras que Felipe era práctico. Ya lo vimos ayer, Felipe el pragmático, Felipe el práctico. Y estos dos se complementaban. Ahora, veamos lo que dice la mensajera del Señor sobre el carácter de Natanael. En el mismo libro, El deseado de todas las gentes, encontramos lo siguiente con respecto a Natanael. Dice en la página, aquí está, en la página 116. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Podría haber mandado los ángeles del cielo, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, para llegar a ser como Jesús, debemos participar en su obra, la de ganar las almas, a fin de entrar en su gozo, el gozo de ver las almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar en sus labores en favor de su redención. La primera expresión de la fe de Natanael, tan completa, tan ferviente, tan sincera, dice la mensajera del Señor, fue como música en los oídos de Jesús. Este hombre había declarado la fe completa y Jesús vio en él
Claro, aún antes de que él hiciera esa expresión, como Jesús conoce todo lo que está en el corazón del hombre. No tiene necesidad que nadie le diga lo que está en el corazón del hombre, porque él conoce a todos los hombres. Él conocía a Natanael. Ahora, escuchen lo que dice en la página 259 del Deseado. Felipe, aunque buscaba igual que Natanael sinceramente la verdad, era tardo de corazón para creer. Todavía en la última semana de la vida de Cristo dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y eso le dolió el corazón de Jesús, porque dijo, hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todavía Felipe dudaba después de estar más de 3 años con Jesús. Pero miren cómo dice aquí. Aunque se había unido Felipe a Cristo, la manera en que lo anunció a Natanael demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Aunque Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como el Hijo de Dios, para Felipe era Jesús, el hijo de José el carpintero de Nazaret. ¿Y se acuerdan otra vez de Felipe? Estoy repasando lo de ayer. Jesús lo probó. Hay que darles de comer a la gente. Y le dijo a Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para dar a comer a tanta gente? Y Felipe se fue a lo práctico, a sacar números, y se olvidó de aquel en cuya presencia estaba. Le faltó la fe para creer, porque dijo, 200 denarios no alcanzarán para dar de comer a toda esta gente. Dice aquí, la respuesta de Felipe muestra incredulidad. Jesús estaba apenado. Y aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, no tenía fe. Era muy poco de fe. Ahora, en feliz contraste con la incredulidad de Felipe, dice aquí la mensajera del Señor, se notaba la confianza segura, infantil de Natanael, como un niño. Y ahora nos describe el carácter de Natanael. Dice, Natanael era hombre de naturaleza inmensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. ¿Cómo era Felipe? Natanael, intensamente fervoroso, y su fe se apoderaba de las realidades invisibles. No así Felipe, le costó mucho más llegar a mostrar la fe que tuvo Natanael desde el comienzo, porque aceptó lo que dice la palabra de Dios, lo comparó y aceptó la voz que había escuchado del cielo. Por eso dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Felipe, el dudoso. Felipe, el falto de fe. Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Saben que Natanael es un símbolo de los que hemos de vivir en este tiempo del fin y recibir el sello de Dios en la frente. Los 144,000. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo
14, refiriéndose a ese grupo especial, que estaremos vivos para ver el retorno de Cristo, tendremos que tener la fe de Natanael para creer aunque no veamos y confiar plenamente en aquel que nos ha prometido. Hablando de este grupo de los 144,000, dice en Apocalipsis 14, versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y de Natanael se dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, no hay mentira, sin mancha delante de Dios. De Natanael es el único del cual no se menciona ningún defecto de carácter. ¿Los tenía? Claro que los tenía. Ya vimos que todos los discípulos, todos tenían graves defectos de carácter. Pero aprendimos también que Dios toma a los hombres tales y como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si aceptan ser disciplinados y corregidos y aprender de Él. No somos elegidos porque seamos perfectos, sino a pesar de nuestras imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo podamos ser transformados a su imagen. Y efectivamente, dice en la página 258, el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él, como un rollo abierto. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Qué hermoso saber que Jesús los escogió no por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Pero en Natanael Jesús vio un verdadero israelita, en cuya boca no había engaño. Si bien el Nuevo Testamento no nos habla mucho más de Natanael o Bartolomé, como ya vimos que se llamaba este discípulo hijo de Ptolomeo. Sin embargo, la historia que nos viene de los testigos y de los que vivieron en los primeros siglos del cristianismo, después que terminó de escribirse la Biblia, muchos seguidores de Cristo escribieron relatos. Y se conocen estos relatos como los libros patrísticos, o las referencias a las cuales hacen estos creyentes. En la Iglesia Católica se le llama tradición. Los cristianos que creemos en la Biblia como base, no usamos la tradición como documentación, pero sí como historia. A veces pueden ser ciertas las tradiciones, otras veces no necesariamente. Encontramos allí en la Biblia ejemplos de esto, que había tradiciones que estaban equivocadas, que se pasaron de boca a boca. Pero en el caso de Natanael, la historia nos confirma de varias fuentes que Natanael fue un siervo de Dios fiel toda su vida hasta el momento de su muerte. Después de la recepción del Espíritu Santo, donde todos fueron llenos del poder, salieron a proclamar el Evangelio en distintas partes, siguiendo el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Felipe se destaca como el que fue, y lo vimos ayer, a la zona de Asia Menor.
En cambio, Natanael o Bartolomé se dirige un poco más lejos, más al norte todavía de Asia Menor, la zona que hoy en día se conoce como Armenia. Y por cierto, Bartolomé o Natanael es el santo patrono de la Iglesia Ortodoxa armenia. Los armenios lo reconocen como el fundador del cristianismo en Frigia, la región de Armenia. Y allí Natanael o Bartolomé pasó 22 años de su vida predicando el Evangelio, pero no solamente llegó hasta Armenia, donde sentó las bases para el cristianismo, y con el tiempo Armenia, esa región, llegó a ser cristiana por el testimonio de Bartolomé, pero aún fue más lejos. Predicó en Persia y llegó hasta la India, según los relatos que tenemos del segundo siglo de la era cristiana. Después de estar recorriendo esas regiones lejos, regresó a la zona de Asia Menor, donde estaba su buen amigo del alma, donde estaba Juan y Felipe. Recuerden que Felipe estaba en la zona de Frigia, Asia Menor, y allá murió como mártir. Natanael vino con su amigo Felipe y pasó 12 años trabajando con él en la zona de Hierápolis, de la cual hablamos ayer, esa ciudad tan pagana que tenían un dios en forma de serpiente, una ciudad entregada al paganismo y a la inmoralidad. Y Natanael vino a ayudar a Felipe en la predicación. Cuando los sacerdotes del culto al dios serpiente, allí en Hierápolis, se enojaron de tal manera que decidieron quitar la vida, condenaron a muerte no solo a Felipe, sino también a Bartolomé, a Natanael, y los dos fueron condenados a ser crucificados. Bueno, ayer vimos que Felipe perdió su vida, fue colgado de un madero. Pero de alguna manera, la historia registra que Bartolomé, aunque fue atado al palo por intervención de un tribuno, fue bajado del palo donde lo iban a crucificar y le dieron la libertad. Y todavía vivió otros 8 años más siguiendo la obra que había iniciado y había apoyado a su amigo Felipe. También llegó a otras regiones más lejanas, como al norte de África, pero pasó sus últimos años en la región de Asia Menor. Finalmente, también era tan poderosa su predicación y su testimonio de una vida intachable, un verdadero israelita en quien no hay engaño, que su misma presencia exacerbaba, enojaba a aquellos que odiaban el mensaje del Evangelio. Su presencia les era incómoda, porque así pasa con las personas que aman las cosas de este mundo y son mundanas, se sienten incómodos en la presencia de aquellos que la Biblia llama santos, porque somos santificados por la sangre de Cristo Jesús. Y otra vez el odio se levantó contra Bartolomé. Y esta vez la historia dice que Bartolomé murió como mártir, regresó a la parte más norte de Asia Menor, donde está Armenia, y allí
fue a dar testimonio de su fe donde había pasado tantos años y allí lo prendieron. Y es muy triste cómo termina su historia. Lo desollaron vivo, es decir, lo despellejaron, estando aún vivo, le arrancaron toda su piel. Una muerte muy dolorosa. Los que saben de esto dicen que no solamente el dolor, pero vienen las enfermedades, las infecciones por faltarles la piel y mueren con terrible dolor. A veces duran 1 o 2 días, a veces hasta 5 o 6 días hasta que los mata la infección. Pero no le dejaron a Bartolomé, a Natanael, el hombre fiel, el hombre de fe. Después de haberlo desollado, dice la historia que lo colgaron en una cruz, cabeza abajo. Y allí sin piel, chorreando sangre, entregó su vida por el Señor Jesús. La historia dice que no se quejó ni lloró, se mantuvo fiel hasta el mismo fin. Un verdadero israelita en cuya alma no hay engaño. ¿Saben? Esto nos lleva a pensar en nosotros y nuestro testimonio hoy en día. Si Natanael logró reflejar tan plenamente el carácter de Cristo, que no había en él engaño, lo mismo dice la Escritura acerca del Señor Jesús. Escribe el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2, nos dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo anterior a este, el 20, dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y así, Bartolomé, Natanael fue aprobado delante de Dios. Soportó y sufrió como había sufrido su maestro. Versículo 21. Para esto también fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Lo mismo que Jesús dijo de Natanael, ahora está escrito acerca de Jesucristo. Nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Claro, Natanael era un hombre pecador como tú y yo, pero se asimiló al modelo Cristo Jesús y no había engaño en su boca. También nosotros podemos llegar a ser como Cristo, como ser cual Cristo. Podemos aprender de Natanael. Dice aquí de Jesús, versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Natanael es uno de los ejemplos más grandes
de aquel que sufrió como Cristo un martirio terrible. Se le arrancó estando en vida todavía su cuero cabelludo y la piel de su cuerpo, y luego fue colgado en un madero, así como Jesús. Pero lo soportó sin quejarse, no maldijo, al contrario, al igual que Felipe, su gran amigo del alma. Él lo había visto morir a Felipe y se acordaba y nunca se le borró cómo Felipe bendijo a aquellos que lo estaban crucificando. En lugar de maldecirlos, oró por aquellos que lo traspasaron. Y así al final de la vida de Natanael, también él oró por aquellos que le quitaron la vida. Un día tú y yo conoceremos cara a cara a los apóstoles. Conoceremos al que fue el vacilante Felipe, pero llegó a ser un maestro de santidad y fe. Y conoceremos a aquel que tenía la fe como un niño, aquel que de entrada reconoció a Jesús y lo siguió toda su vida, aún hasta el martirio y la muerte, a Bartolomé, a Natanael. La historia cuenta que cuando llegó a la India, años, siglos más tarde, un misionero en la India encontró un evangelio de Mateo entre aquellos que todavía eran cristianos. Un evangelio de Mateo escrito en hebreo. Y esas personas le contaron a este misionero, no recuerdo ahora su nombre, puedo buscarlo, aquí lo tengo registrado, pero le dijeron que ese evangelio lo había llevado Bartolomé a la India y lo guardaban como un tesoro muy grande. En Armenia, al sur de Armenia, cerca del mar Caspio, hay una tumba muy humilde, la tumba de Natanael, aquel en cuya boca no había engaño, un verdadero israelita. Y Dios nos llama a todos nosotros a ser israelitas. Dice que los 144,000 que no tendrán engaño en su boca son sellados de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y la palabra Israel quiere decir vencedor. Por eso Jesús dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita, un vencedor, en cuya boca no hay engaño. Que eso se pueda decir de cada uno de nosotros. Muchos de los que pasemos por la gran tribulación nos tocará, o les puede tocar, dar testimonio de su fe en Cristo entregando su vida. Pero el Señor nos va a dar la fuerza para soportar y no sentir el dolor. Y lo mismo para aquellos que estemos en vida cuando Él regrese, podemos darle la bienvenida en gloria, porque el Señor permitirá que logremos la victoria a través del poder del Espíritu Santo, como lo logró Natanael. Te invito a imitar el modelo Cristo Jesús, representado y reproducido en sus 12 apóstoles, que aunque eran hombres con defectos de carácter, lograron vencer y lograr que sus nombres estén escritos e inmortalizados para siempre en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Acepta al Señor Jesús hoy. Pídele que Él cambie tu vida, que Él te haga un verdadero israelita en quien no hay
engaño. Que Jehová te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias porque nos has hablado hoy a través de tu palabra. Y aunque no es mucho lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de Natanael o Bartolomé, nos dice lo suficiente para saber que Jesús escogió bien a ese su discípulo. Nosotros queremos ser tus discípulos, así como Natanael. Hombres verdaderos vencedores, israelitas, que no haya en nosotros engaño alguno. Te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, que la sangre de Cristo nos cubra y que al aceptarle a Él como Señor, así como lo hizo Natanael, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, podamos llegar a ser transformados a su imagen y semejanza. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.